Me llamo Melissa y tengo 33 años. Después de la reunión familiar, revisé mi cuenta bancaria y estaba vacía. Todavía recuerdo el momento exacto. La casa de mis padres estaba llena de risas, platos sucios y el olor de la carne asada que habíamos compartido durante toda la tarde. Mi hermana Sofía insistió en organizar aquella reunión porque, según ella, la familia necesitaba volver a estar unida después de meses de discusiones. Yo había llegado con buena disposición. Había llevado comida, regalos para mis sobrinos y hasta ayudé a limpiar antes de que llegaran los demás. Lo que no sabía era que aquella noche cambiaría mi vida para siempre. Cerca de las 10, cuando regresé a mi apartamento, me senté en el sofá y saqué el teléfono para revisar una transferencia que esperaba recibir al día siguiente. Abrí la aplicación del banco sin ninguna preocupación. Entonces vi el saldo. Parpadeé varias veces. Pensé que era un error. Actualicé la pantalla. Luego otra vez. Y otra más. El número seguía allí. 0. Sentí que el aire desaparecía de la habitación. Todo el dinero que había ahorrado durante 8 años había desaparecido. Más de $120,000. Mis manos comenzaron a temblar mientras revisaba el historial de movimientos. Había varias transferencias realizadas durante las últimas horas. Todas dirigidas a una cuenta que no reconocía. Intenté llamar al banco de inmediato, pero la línea de emergencias tardó varios minutos en responder. Cuando finalmente hablé con un representante, me pidió algunos datos de verificación. Después de unos minutos de silencio incómodo, su tono cambió. Señora, las transferencias fueron autorizadas desde un dispositivo registrado en su cuenta. Sentí un escalofrío. Yo jamás las había autorizado. Le pedí más detalles. Entonces mencionó algo que hizo que mi corazón se detuviera. La autorización se había realizado utilizando un código de recuperación enviado al correo electrónico secundario de la cuenta. Solo 2 personas conocían la existencia de ese correo. Yo. Y mi hermana Sofía. Durante años había confiado en ella. Cuando abrí la cuenta, la había puesto como contacto de emergencia por si algo me ocurría. Nunca imaginé que esa confianza terminaría convirtiéndose en una trampa. A la mañana siguiente conduje directamente a la casa de mi hermana. Cuando abrió la puerta y vio mi expresión, su sonrisa desapareció. ¿Qué pasó? Mi dinero desapareció. Por un instante pareció ponerse nerviosa. Solo por un instante. Después volvió a sonreír. Seguro que es un error del banco. ¿Quién tiene acceso a mi correo secundario? Su rostro cambió. No respondió. En ese momento apareció su esposo, Ricardo. Mi cuñado. Llevaba una taza de café en la mano y una expresión de absoluta tranquilidad. ¿Problemas financieros?, preguntó. Mi cuenta fue vaciada. Él soltó una pequeña risa. Una risa que todavía puedo escuchar cuando cierro los ojos. Vaya coincidencia. Fue entonces cuando entendí que sabía algo. Durante la siguiente hora presioné una y otra vez buscando respuestas. Al final, Sofía terminó admitiendo que le había dado acceso temporal a Ricardo porque él necesitaba revisar unos documentos financieros semanas atrás. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Ricardo tenía antecedentes de deudas. Había perdido dinero en inversiones absurdas. Debía miles de dólares a distintas personas. Y ahora había tenido acceso a mi información. Ese mismo día fui a la policía. Presenté una denuncia formal. También inicié un reclamo con el banco. Pensé que mi familia me apoyaría. Estaba equivocada. Esa noche comenzaron las llamadas. Primero mi madre. Luego mi padre. Después 2 tías. Más tarde varios primos. Todos repetían exactamente el mismo discurso. ¿Cómo pudiste denunciar a Ricardo? Es familia. Estás exagerando. Van a investigar a Sofía también. Eres egoísta. La palabra apareció una y otra vez. Egoísta. Como si proteger mis ahorros fuera un crimen. Como si el verdadero problema fuera mi denuncia y no el hecho de que alguien hubiera robado todo lo que tenía.
3 días después organizaron otra reunión familiar. Fui porque necesitaba escuchar las explicaciones directamente. Cuando llegué, todos estaban sentados en la sala. Parecía una intervención. Mi padre tomó la palabra primero. Retira la denuncia. No. Mi madre cruzó los brazos. Ricardo está pasando por un momento difícil. Yo también. Pero él tiene hijos. ¿Y eso le da derecho a robarme? El silencio fue inmediato. Nadie respondió. Ricardo permanecía sentado en el sofá como si nada estuviera ocurriendo. Ni siquiera parecía preocupado. De repente soltó una carcajada. Luego me miró directamente a los ojos. Necesitábamos ese dinero más que tú. La habitación quedó en silencio. Incluso mis padres parecieron sorprendidos por lo que acababa de decir. Yo sentí que la sangre me hervía. Ricardo sonrió. Lo recuperarás algún día. Aquella frase destruyó cualquier duda que pudiera haber tenido. Ya no sospechaba. Sabía exactamente quién había vaciado mi cuenta. Mis familiares comenzaron a justificarlo inmediatamente. Decían que había sido una decisión desesperada. Que debía comprender la situación. Que denunciarlo arruinaría a toda la familia. Pero mientras ellos hablaban, yo observaba algo más. Ricardo no estaba nervioso. No estaba arrepentido. Ni siquiera intentaba defenderse. Parecía convencido de que nunca enfrentaría consecuencias. Y cuanto más hablaban los demás, más comprendía por qué. Porque toda la familia llevaba años protegiéndolo. Cubriendo sus errores. Pagando sus deudas. Inventando excusas. Aquella noche salí de la casa sin despedirme. Mientras conducía de regreso, el teléfono vibró. Era una llamada desconocida. Contesté. La voz al otro lado se identificó como parte del equipo de fraude del banco. Lo que me dijeron después hizo que apretara el volante con fuerza. Porque acababan de encontrar algo que conectaba directamente a Ricardo con las transferencias desaparecidas. Y aquello estaba a punto de cambiarlo todo. Dormí apenas unas horas aquella noche. La llamada del banco no dejaba de repetirse en mi cabeza. A primera hora de la mañana me presenté en la sucursal principal. 2 investigadores del departamento de fraude me esperaban en una sala privada. Apenas me senté, colocaron varios documentos sobre la mesa. Uno de ellos señaló una dirección IP registrada durante las transferencias. Todas las operaciones se realizaron desde el mismo dispositivo. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. ¿Pueden identificarlo? El investigador asintió. Sí. Deslizó una hoja hacia mí. El nombre del propietario del dispositivo apareció claramente. Ricardo. Mi cuñado. Por unos segundos me quedé mirando el papel sin decir una sola palabra. No porque estuviera sorprendida. En el fondo ya sabía la verdad. Pero una cosa era sospecharlo y otra muy distinta tener pruebas oficiales frente a mí. También encontramos algo más, continuó el investigador. Abrió otra carpeta. Había registros de acceso, correos de recuperación y movimientos posteriores al robo. Ricardo había transferido parte del dinero a varias cuentas diferentes intentando ocultar el rastro. Sin embargo, había cometido un error. Uno enorme. Una parte considerable del dinero había sido utilizada para comprar una camioneta de lujo apenas 48 horas después de vaciar mi cuenta. Sentí una mezcla de rabia e incredulidad. Mientras mi familia me llamaba egoísta por denunciarlo, él estaba disfrutando de mi dinero. Aquello terminó de destruir cualquier sentimiento de culpa que pudiera haber tenido. Firmé todos los documentos necesarios y autoricé que la investigación siguiera adelante. 2 días después la policía se puso en contacto conmigo. Querían hacerme algunas preguntas adicionales. Al finalizar la entrevista, el detective me dijo algo que jamás olvidaré. Hizo bien en denunciar. Porque si no lo hubiera hecho ahora, probablemente lo habría vuelto a hacer más adelante. Salí de la comisaría sintiéndome más tranquila que en semanas. Pero la calma duró poco. Esa misma noche mi madre apareció en mi apartamento. No llamó antes. Simplemente llegó.
Cuando abrí la puerta, tenía los ojos rojos. Melissa, por favor. ¿Qué pasa? Retira la denuncia. Negué con la cabeza. No. Van a arrestarlo. Él se robó mi dinero. Es el esposo de tu hermana. Y sigue siendo un ladrón. Mi madre comenzó a llorar. Durante años esa estrategia había funcionado con todos. Pero ya no conmigo. Por primera vez en mi vida me negué a cargar con las consecuencias de los errores ajenos. Ella se marchó enfadada. Al día siguiente comenzaron los mensajes. Tíos. Primos. Amigos de la familia. Todos insistiendo en que estaba destruyendo la familia. Nadie parecía preocupado por mí. Nadie preguntaba cómo me sentía después de perder los ahorros de casi una década. Lo único que les importaba era proteger a Ricardo. Entonces ocurrió algo inesperado. Mi hermana Sofía me llamó. Cuando respondí, escuché su voz quebrada. Necesito hablar contigo. Acepté reunirme con ella en una cafetería. Llegó sin maquillaje, agotada y con una expresión que jamás le había visto. Durante varios minutos permaneció en silencio. Finalmente habló. Lo hizo. No respondí. Ricardo tomó tu dinero. Bajó la mirada. Y no fue la primera vez que robó. Aquellas palabras me dejaron helada. Sofía comenzó a contarme todo. Las deudas. Los préstamos ocultos. Las mentiras. Las tarjetas de crédito abiertas a nombre de otras personas. Los problemas financieros que llevaba años escondiendo. Cada confesión era peor que la anterior. Intenté creer que cambiaría, susurró. ¿Y ahora? Ahora sé que nunca cambió. Por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, sentí lástima por ella. No porque fuera inocente. Había cometido errores graves. Pero también era otra víctima de Ricardo. Esa misma semana ella decidió cooperar con la investigación. La noticia cayó como una bomba dentro de la familia. Los mismos familiares que me habían atacado comenzaron a guardar silencio. Porque ya no podían fingir que todo era un malentendido. Las pruebas seguían acumulándose. Y cada una era peor para Ricardo. Entonces llegó el día que nunca olvidaré. Recibí una llamada del detective encargado. Tenemos una orden de arresto. Miré por la ventana mientras procesaba sus palabras. Todo había comenzado con una simple revisión bancaria después de una reunión familiar. Ahora finalmente había consecuencias. Horas después me enteré de que la policía se presentó en la casa de Ricardo. Según varios vecinos, él intentó discutir. Intentó justificarse. Intentó culpar a otros. Pero las pruebas eran demasiado contundentes. Y esta vez nadie pudo salvarlo. Ni mi madre. Ni mi padre. Ni el resto de la familia. Los meses siguientes fueron difíciles, pero poco a poco la verdad salió completamente a la luz. Gracias a la investigación, el banco logró recuperar una parte importante de los fondos robados. No era todo. Pero era suficiente para volver a empezar. Mientras tanto, muchos familiares que me habían insultado comenzaron a llamarme. Algunos querían disculparse. Otros fingían que jamás me habían criticado. Yo escuché sus palabras. Pero no olvidé nada. Porque cuando más los necesité, eligieron ponerse del lado de quien me había traicionado. Un año después mi vida era completamente diferente. Había reconstruido mis finanzas. Había recuperado mi tranquilidad. Y, sobre todo, había aprendido una lección que nunca volvería a olvidar. La familia no se define por la sangre. Se define por las personas que permanecen a tu lado cuando decir la verdad tiene un precio. Si hubiera cedido a la presión, jamás habría recuperado mi dinero. Jamás habría descubierto toda la verdad. Y Ricardo habría seguido aprovechándose de quienes confiaban en él. Por eso, cuando alguien me pregunta si me arrepiento de haber presentado aquella denuncia, siempre doy la misma respuesta. No. Porque el día que revisé mi cuenta y descubrí que estaba vacía, pensé que lo había perdido todo. Pero al final descubrí algo mucho más valioso. Mi dignidad.